Entonces, hola a la gente que esté viendo el video. El día de hoy vamos a ver todo lo que vendría siendo, o en el fondo vamos a ejercitar, ¿de acuerdo? Conceptos de energía y trabajo, ¿ya? Y temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a hacer los modelos de Enron que estén enfocados a esto. Y si es que nos sobra tiempo, vamos a ver el otro tipo de preguntas, ¿ya? Como para hacer un mini repasito. Porque de hecho, queríamos como hacer eso esta semana de revisar el ensayo que tuvieron, ¿de acuerdo? Y eso, más que nada. Ya, entonces, empecemos. Ya. La pregunta 15, que va a ser la primera que vamos a hacer, dice tal que así. Un bloque que se desplaza sobre una superficie horizontal con una rapidez constante de 12 metros por segundo inicia el ascenso de un plano inclinado. Ya. Despreciando los efectos del roce y considerando la magnitud de la aceleración de gravedad igual a 10, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el bloque al subir por el plano inclinado con respecto a la superficie horizontal? Y entonces, primero que nada, dibujemos el problema. Tenemos un bloque, ¿cierto? Tenemos la aceleración de gravedad, que es igual a 10 metros por segundo, y esto se mueve a 12 metros por segundo, ¿cierto? Ahora, nos preguntan, y esto empieza a subir por un plano, ¿cierto? Nos preguntan cuál es la altura máxima que va a alcanzar. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos empezar? Ya. Entonces, para poder abordar este problema, ¿cierto? Tenemos muchas formas. Podemos ver como la cantidad de momento que tiene, podemos ver las fuerzas que están involucradas, cómo estas se afectan, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero lo que vamos a utilizar ahora va a ser la conservación de la energía. ¿De acuerdo? Conservación de la energía, ¿cierto? Y dice que la energía en un inicio tiene que ser igual a la energía del final. ¿Ya? Consejo, consejo importante. Siempre que queramos como evaluar solamente dos puntos, ¿ya? Dos puntos en el espacio, ¿ya? Y no nos dicen nada como de la dirección que toman, ¿cierto? Independiente, dependiente del camino, mejor dicho, del camino, ahí sí, ¿de acuerdo? Como en este caso, ¿ya? En el enunciado no nos dice cómo es la rampa, ¿cierto? O qué tan largo es este plano. No nos dice si la rampa es así, si la rampa es así, si, no sé, si se da una vuelta, ¿cierto? No nos dicen absolutamente nada de la rampa. Nos dicen solamente que empieza con unas ciertas condiciones iniciales y nos preguntan cuál es la altura que podría llegar a estar, ¿cierto? ¿A qué posición más alta puede estar? ¿De acuerdo? Siempre que nos pregunte, siempre que tengamos este tipo de problemas, utilizamos la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, primero fijémonos en un inicio, la energía que tiene esta cajita en este instante del tiempo, ¿ya? Como si yo defino mi potencial de energía gravitatoria en el piso, ¿cierto? Ya que no está a una altura de, como de diferencia, voy a poner que mi potencial de altura está acá,
igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta cajita va a empezar a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, ¿cierto? Hasta alcanzar cierta posición arriba, ¿ya? Y ahí se va a empezar a, ya se va a quedar quieta, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer instante, si la cajita se está moviendo, ¿qué tipo de energía tiene? Mecánica, ya, ya. Esta es la conservación de la energía mecánica, ¿de acuerdo? Así que siempre va a tener energía mecánica, ¿ya? Aquí va a tener energía mecánica inicial y aquí va a tener energía mecánica final, ¿cierto? Y nosotros dijimos que la energía mecánica iba a ser la energía, o sea, la suma de todas las energías, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos trabajando con alturas y con movimiento, ¿ya? La energía mecánica va a tener una componente de energía potencial, ¿cierto? Que se le asocia a una U, ¿cierto? Eh, energía potencial gravitatoria, ¿ya? Más una energía cinética, ¿ya? Esta va a ser la energía potencial inicial, la velocidad cinética inicial, y esta va a ser la energía potencial final de gravedad, más la energía cinética final, ¿ya? Entonces, si yo evalúo esto, ¿ya? Voy a tener que, esto va a ser m por g por h inicial, más un medio de la masa por la rapidez, ¿cierto? Al cuadrado inicial. Esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura final, más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿ya? Ahora, inicialmente, como está a ras de piso, ¿cierto? Esta cajita de acá no tiene altura inicial, ¿cierto? Va a ser igual a 0 este término de acá. Y se me muere, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Como queremos ver la altura máxima que alcanza, esta va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta detenerse, ¿ya? Por lo tanto, como va a estar detenida en el punto máximo de altura, no va a tener rapidez, ¿cierto? Esto va a ser igual a 0. Y también se me muere ese término ahí, ¿ya? Entonces, la ecuación que vamos a tener nos va a quedar como un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, ¿ya? Y esto va a ser igual a la masa, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura final, ¿ya? Ahora, fíjense que en el enunciado no nos dan la masa, ¿cierto? Pero eso es irrelevante, ¿cierto? Porque yo puedo dividir, ¿cierto? Ambos lados por la masa, divido acá por la masa y divido acá por la masa, ¿cierto? Y se me anulan también. Entonces solamente me quedo con un medio de la velocidad inicial al cuadrado es igual a g por hf, ¿cierto? Por la altura final. Y acá, fíjense que nosotros ya conocemos la velocidad inicial, ¿cierto? Que es 12, y conocemos la gravedad, ¿ya? Entonces, si conocemos todo eso, nosotros podemos despejar la altura final, ¿cierto? Hacer hf es igual, divido ambos lados por g, me queda que la velocidad inicial al cuadrado, dividido, ay, discúlpenme, ah, dividido dos veces la gravedad, ¿ya? Y ahora esto es simplemente a reemplazar, y me queda la altura final es igual a la velocidad inicial, que es 12 al cuadrado, partido 2 por 10, ¿cierto?
Esto me queda igual a 144 partido en 2 por 10. 144 dividido en 2, lo hagamos el tiro, es igual a 7,72. Ya, comprobamos para que no nos equivoquemos. 4, 14, sí, súper, 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 súper. Ya. Entonces, si yo divido eso, voy a tener que esto de acá va a ser igual a 74, no, 72, disculpenme. 72 dividido entre 10, ¿cierto? Y como dividir por 10 es solamente correr la comita, ¿ya? Esto va a ser igual a 7,2 metros, ¿ya? Y listo. Como consejo, siempre que tengan que dividir por 10, déjenlo al final, ¿ya? Porque dividir por 10 es como lo más fácil que pueden llegar a hacerlo, ¿ya? Entonces, para dejar como lo más fácil al final, dividir por 10 y listo, ¿ya? Y eso, ¿hay alguna duda? No, todo claro. Buena, súper, 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 súper. Entonces pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué es esta de acá? Un bloque de 12 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal, ¿ya? En cierto instante, su energía cinética es 600 joules y en un instante posterior es 384 joules. Si la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, el coeficiente de roce cinético entre el piso y el bloque es 0,2 y las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque son la fuerza de roce, la fuerza de peso y la fuerza normal. ¿Qué distancia recorre el bloque ¿qué distancia recorre el bloque entre estos dos instantes? Ya. Entonces, ¿cómo podríamos proceder a hacerlo? ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo? ¿Alguien tiene alguna idea? Mm, ya. Ya. Para esto vamos a ocupar algo que vimos la clase pasada, ¿ya? Que estaba acá, que estaba acá, que estaba acá. Que el trabajo aquí, súper. Que el trabajo total, ¿cierto? De las fuerzas no conservativas, ¿ya? Es igual a la diferencia de energía total, ¿de acuerdo? Entonces estoy acá. Entonces tenemos una barrita, ¿ya? Formas, tenemos, ¿cierto? Eh, un deslizamiento, ¿cierto? Esto va a tener un cierto roce, ¿ya? Esta superficie. Por el enunciado que nos dice que mu es igual a 0,2, ¿ya? Entonces, si inicialmente la cajita tiene 600 joules de energía, ¿cierto? Que esta energía la podemos traducir como energía cinética, ¿ya? Entonces, como va a tener una cierta energía cinética en este estado, ¿cierto? Va a empezar a recorrerlo, ¿cierto? Y gracias a la fuerza de roce se va a empezar a frenar, ¿ya? Entonces va a salir con menos rapidez, ¿ya? Y como sale con menos rapidez, ¿cierto? Va a tener menos energía cinética, ¿ya? Si antes tenía 600 joules, ahora va a tener, el enunciado dice 384, ¿ya?
Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda? No, súper. Ya, entonces, nosotros decimos que el trabajo realizado sobre las fuerzas no conservativas, ¿ya? Es igual a eh, la diferencia, ¿ya? De energía. ¿De acuerdo? Ahora bien, también sabemos que el trabajo realizado por una fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta, ¿cierto? Que es el ángulo que se forma entre eh, el vector desplazamiento con el vector de fuerza, ¿ya? Entonces, en este caso, tiene que haber una fuerza que frene el bloque, ¿cierto? En este caso, sabemos que esta fuerza es la fuerza de roce, ¿cierto? F de roce, ¿ya? Y, y como este bloque está horizontalmente, ¿cierto? Va a tener dos fuerzas afectando, ¿ya? Que va a ser la fuerza normal. Bueno, esto lo voy a hacer después, para que sepan por qué lo hice. ¿Ya? Entonces, tenemos esto de acá, ¿cierto? Si la fuerza de roce afecta para allá, hacia la izquierda, y vemos que la cajita nosotros impusimos, ¿ya? Que vaya hacia la derecha, ¿cierto? El vector de desplazamiento se va a ver algo así, ¿ya? Se va a hacer el vector de desplazamiento. A lo que a nosotros nos importa va a ser el ángulo que se forme, ¿de acuerdo? Entonces va a ser como algo de acá, ¿ya? Entonces fíjense que, súper. Fíjense que se forma un ángulo de 180 grados, ¿ya? Entre que está el vector de desplazamiento hasta el vector fuerza de roce, ¿ya? Entonces, este ángulo es igual a 180 grados, ¿ya? Ya. Hasta acá, ¿hay alguna duda? No, ya, súper. Entonces, ahora calculemos la diferencia de energía, ¿ya? La diferencia de energía se calcula como la energía final menos la energía inicial, ¿cierto? Ahora, la energía final, ¿cierto? Nos la dice en el enunciado que es 384, ¿ya? Y la energía inicial, que es cuando se inicia el movimiento, es de 600, ¿ya? Si yo hago esta resta, voy a tener que 600 menos 384. Esto va a ser 5, 9, 10. Esto va a ser 6, esto va a ser 1 y esto va a ser 216. ¿Ya? Entonces esto va a ser menos 216. ¿Ya? Sí, sí, súper. Entonces ya calculamos la diferencia de energía. Y esto está en joules. Entonces, yo puedo hacer esto de acá. Voy a empezar a fijarme en esta ecuación, ¿cierto? En esta igualdad. Y voy a empezar a poner los datos. La diferencia de energía es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿cierto? Sabemos que la diferencia de energía es menos 216. Y esto va a ser igual a la fuerza. Esta fuerza de acá, a la que nos referimos, es la fuerza de roce, ¿ya? Y el D de acá es el desplazamiento. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Por la unidad pasada, que la fuerza de roce es igual a la fuerza normal por el coeficiente de desplazamiento, ¿ya? Entonces, tenemos que la fuerza normal, o sea, no, primero voy a anotar fuerza de roce para que se vea, ¿ya? Tenemos que la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno, ¿cierto? De 180 grados
Y tenemos eso de ahí, ¿ya? El coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de 180? Mm, El coseno de 180 vale exacto. Es igual a -1, ¿ya? Entonces hay un -1 multiplicándose acá. Esto de acá es muy importante que se lo vean. Es que son como ángulos notables, ¿ya? Entonces son como ángulos que salen al tiro, ¿ya? Entonces tenemos que -216 y que les va a servir demasiado, ¿ya? Menos, ¿cierto? De menos de acá, a la fuerza de roce por el desplazamiento, ¿ya? Y acá puedo anular esto con esto. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto? Que la fuerza de roce es igual a la normal, ¿cierto? Por el coeficiente nu, ¿ya? Y después el desplazamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para sacar la fuerza normal? ¿O qué hacemos nosotros para poder calcular las fuerzas? Ya. Nosotros realizamos un DCL, ¿ya? Entonces, si realizamos un DCL, ¿cierto? Y vemos las fuerzas que afectan a esto de acá, vamos a tener que, vamos, vamos a tener la fuerza de peso, ¿cierto? Y vamos a tener la fuerza normal, ¿ya? Entonces, eso. Sí, tranquilo, no se preocupen. Entonces, tenemos esto de acá, ¿ya? Si nosotros sabemos que esta cajita no tiene movimiento vertical, ¿cierto? Es decir, no se mueve así como de la nada, ¿ya? Decimos que está en reposo vertical, ¿ya? Y si está en reposo vertical, eso indica que la suma de todas las fuerzas en el eje griega, ¿ya? Es igual a cero, ¿ya? Obviamente también acá está la fuerza de roce que está afectando y que eso es lo que le da la magnitud de desaceleración, ¿ya? Pero para nuestros cálculos no va a ser importante. Entonces, si tenemos que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿ya? Y yo defino un sistema de coordenadas acá, donde y para arriba sea positivo, voy a tener que la fuerza eh, de peso más la fuerza normal va a ser igual a cero, ¿cierto? Acá estoy sumando vectores, ya, recuérdenlo. Así que ahora yo le tengo que sacar como el módulo, ¿ya? Y tengo que decir si va para arriba o si va para abajo, ¿ya? Como la fuerza de peso va para abajo, va a ser negativa, ¿ya? Menos P. Y como la fuerza normal va hacia arriba, va a ser más N, ¿ya? Uy, qué feo me dio eso. Más N. Esto es igual a cero, ¿ya? Y ahora yo llego a que la normal es igual al peso, ¿ya? Y, y sabemos que el peso es la masa por la gravedad, ¿ya? Y la masa es 12 kilogramos.
Entonces tenemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. Y esto sería n es igual a 120, disculpen, 12 por 10, y esto es igual a 120. ¿Ya? Entonces estamos súper. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, conocemos la normal, conocemos el coeficiente de roce y podemos despejar la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, anotando esto, tengo que 216 es igual a la normal por por el coeficiente de roce por la distancia recorrida. ¿Ya? Esto va a ser igual a de 216 dividido entre la normal por m. ¿Ya? Como sabemos que la normal es 120, vamos a tener 216 partido en 120 por mu, ¿cierto? Que es 0,2. ¿Ya? Ahora, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. 2,16 dividido entre el producto de esto. ¿Ya? Si yo multiplico esto de acá, ¿de acuerdo? Yo sé que 120 por 0,2 es lo mismo que decir 2 partido en 10, ¿cierto? Entonces yo puedo simplificar este 0 con ahí y tengo 12 por 2, ¿ya? Y esto es solamente 24. Entonces tenemos 216 dividido en 24, ¿ya? Y ahora como estos son dos números pares, yo puedo empezar a dividir, ¿ya? Primero voy a dividir por 4, ¿ya? Recordemos que 216, sus dos últimas cifras es divisible por 16. Y 24, sus dos últimas cifras también son divisibles por 4, ¿ya? Si las dos últimas cifras son divisibles por 4, entonces el número entero es divisible por 4, ¿ya? Acá estoy haciendo como un remix entre matemáticas y física, porque es muy importante controlar las matemáticas y física, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, voy a tener que 216, ¿cierto? Es igual a 116 dividido en 4 es igual a, va a ser 4 por 4, 16, 5, me sobra 1, bajo el 6, 54. Tengo que 54 dividido en 24, dividido entre 4 es 6, ¿cierto? Y acá yo puedo volver a dividir entre 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 54 es divisible por 6, ¿ya? Termina el número par y sus dos últimas cifras es, suman un múltiplo de 3, ¿cierto? Suman 9, 5 más 4 es 9, y 9 es múltiplo de 3, ¿ya? O bien, pueden recordar las tablas de multiplicar y saben que 9 por 6 es 54, ¿ya? Entonces 54 dividido entre 6 es igual a 9, ¿ya? Y con ello ya tenemos la distancia en metros. ¡Tarán! Y efectivamente está la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Seguramente es mejor dejarlo para el final. Eh, no, yo diría que no. Como que al tiro de sacarlas porque, ¿cómo se llama? Porque al final como que uno ya está más desgastado y todo eso. Lo que yo hice para cuando yo di la PSU fue eh, como ir viendo la prueba y ver si sabía hacerla o si no sabía hacerla. Ya. Entonces, si sabía hacerlo, lo hacía al tiro y así todo el rato.
Y las que no sabía, obviamente me las saltaba. ¿Ya? No importaba si era como largo o corto. Eh, pero hacía eso más que nada porque cuando uno ve unas preguntas, ¿cierto? Uno puede como, gracias a las otras preguntas, cachar eh, cómo podría resolver otras preguntas. ¿Ya? Sobre todo en la parte de biología o la parte de glucógeno y ese tipo de cosas, o los gráficos, porque a veces están como la respuesta ahí. Ya, entonces, me voy a saltar la 17 porque es de, ¿cómo se llama esto? Es de Tierra y Universo, así que todavía no conoce esa materia. Y esto de acá. Tenemos que un cubo de hielo a 100 gramos a menos 5 grados Celsius se introduce en un recipiente térmicamente aislado, el que contiene 900 gramos de agua líquida a 25 grados Celsius. ¿Ya? Si después de derretirse todo el hielo se alcanza una temperatura de equilibrio de 14 grados Celsius y el calor específico del agua líquida es una caloría partida en gramos, perdón, por grado Celsius. ¿Cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? ¿Ya? Entonces, entonces, aquí hay algo raro, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos deberían quedar también la... Ah, no. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este problema? ¿Cómo podríamos hacer este problema? Vamos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya. Primero que nada, partamos dibujando el problema, ¿ya? Entonces tenemos el recipiente, que es aislado, ¿ya? Y contiene agua dentro, ¿cierto? Tiene cierta agua, ¿ya? Entonces siempre recomiendo demasiado como dibujar para ver qué está pasando en el problema, ¿ya? Entonces, tenemos esto acá y tenemos hielos, ¿cierto? Que están metidos adentro. Ya. Inicialmente los hielos están a menos 5 grados Celsius y el agua está a 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, si después, eh, como habrán visto en la clase pasada, ustedes sabrán que el calor, ¿ya? Se conserva, ¿ya? El calor total es igual al calor transferido eh, por el calor absorbido, ¿ya? Entonces, si tenemos esto de acá, como el, como el cubo está a menor temperatura, el calor va a tender a ir hacia el hielo, ¿cierto? Dentro
del sistema, ¿ya? Entonces el hielo va a empezar a absorber el calor y va a empezar a enfriar como todo el agua, ¿cierto? Le va a quitar energía. Entonces, nosotros sabemos que el calor absorbido, ¿ya? Es igual a menos el calor cedido, ¿cierto? En este caso, lo que nos preguntan es calcular esto de acá, ¿ya? Porque nos preguntan cuál es el calor o cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo, ¿ya? Entonces, hagamos. Como no sabemos cuánto es esto, yo lo voy a escribir como Q absorbido es igual a menos Q cedido, ¿ya? Entonces, la fórmula del calor que se cede, ¿cierto? Cuando no hay cambios de temperatura. Ojo, o sea, perdón, cuando no hay cambios de fase, ¿ya? Ojo ahí. Como no hay cambios de estado, ¿cierto? Entre el agua, porque si el agua antes estaba a 25 y después baja a 14, discúlpenme, si antes estaba a 25 y después estaba a 14 grados Celsius, ¿cierto? Y sabemos que el agua se congela a los 0 grados Celsius. Esta agua que está como envolviendo este cubo de hielo no alcanza a evaporarse. O sea, perdón, a transformarse en hielo, a condensarse. O sea, no, a fusionarse creo que se dice. ¿Ya? Pero en fin. Y en cambio, el cubo de hielo sí cambia de estado, ¿cierto? Primero está a menos 5 grados Celsius, después pasa a 0 grados Celsius, se transforma en agua, y después se transforma en agua que pasa de 0 grados Celsius a 14 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, este sube de acá, de menos 5 grados Celsius a 0 grados Celsius, y después sube hasta 14 grados Celsius. ¿Ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? No, ya súper. Entonces empecemos a hacer esta tabla. Saben que la fórmula del calor cedido es igual a la masa, ¿cierto? Por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la masa de quien cede? La masa sería la del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué masa debería que poner acá? 900, exacto. ¿Ya? Entonces sería menos 900 gramos, ¿ya? Por el calor, ¿cierto? O sea, el calor específico, discúlpenme, que es una caloría partido en gramos por grado Celsius, ¿ya? Y la diferencia de temperatura, ¿ya? Lo voy a anotar acá abajo. Esto es 1 por, ¿ya? Discúlpenme. La diferencia de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Acá, la temperatura final, ¿cuál es? 14, sí. ¿Y la temperatura inicial? 25, exacto. Todo esto está en grados Celsius, ¿ya? Entonces, 14 menos 25, si no me falla los cálculos, sería menos 9, ¿cierto? 25, no, menos 11. Menos 11 creo. A ver, 25 menos 14, 1 es menos 11. Menos 11, menos 11. Sí, cierto. Sí. Perdón por dudar de mí. Estoy en segundo año y todavía no sé restar. Ya, entonces es menos 11. ¿Ya?
Ahora, si yo escribo todo esto de acá, tengo que el calor absorbido es igual a 900 gramos por caloría por grado Celsius por menos 11, ¿cierto? Y acá ya había un menos, ¿ya? Menos grados Celsius. Entonces, acá las unidades se me cancelan, eso con eso, y ese con esa, ¿cierto? Y este signo menos, menos por menos, más. Entonces también se me cancela, ¿ya? Y a la larga tengo que el calor absorbido es igual a 900 por 1 por 11 calorías, ¿cierto? Y acá esto es sencillo, para multiplicar por 11 es agregarle un 0, ¿cierto? Y sumarle el número que teníamos antes, ¿ya? Nos quedaría igual a, exacto, 9.900. Y ese va a ser el calor absorbido, ¿ya? 9.900. De acá. Listo. Sencillito. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Por qué no piden el otro? ¿El del hielo? Por eso, por eso. Mira, el calor absorbido, ¿cierto? Voy a hacer acá. El calor absorbido, ¿cierto? Va a ser el del hielo, ¿ya? Y como nosotros sabemos que la transferencia de calor tiene que ser igual, el calor absorbido va a ser menos el calor que cede el agua, ¿cierto? Entonces lo que nosotros calculamos fue esto de acá para poder obtener esto de acá, ¿ya? Eso fue lo que se calculó. Sí, ya, súper. Súper, súper, súper. Siempre recuerden esto de acá. Como que los calores siempre van a ser como iguales, ¿de acuerdo? Y con un signo menos, sobre todo el signo menos. Que me pasó caleta a mí que siempre se me olvidaba poner el signo menos. La suma es cero, exacto. La suma es cero. El calor absorbido más calor cedido es igual a cero. ¿Ya? Esto de acá viene a que el calor, ¿cierto? Es energía en tránsito, ¿ya? Es diferencia de energía, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces van a encontrar que delta U, que sería la energía interna, es igual al diferencial del calor más el diferencial del trabajo, ¿ya? Entonces, acá por lo general no tenemos trabajo realizado, ¿cierto? Porque no hay como algo que se mueva, pero sí tenemos calor, ¿ya? Y si nosotros tenemos que la diferencia de energía es, o sea, si la energía se conserva, ¿ya? Tenemos que esto es igual a cero, ¿ya? Y como tenemos que, si se llega a conservar la energía, ¿de acuerdo? Podemos ocupar esto de acá. Esto se me separa en el calor absorbido más calor cedido igual a cero, ¿ya? De ahí viene la formulita. Pero eso. Entonces, ¿hay alguna otra duda? De hecho, también esto lo pueden encontrar como con deltas, así como deltas de verdad, así como delta U, delta Q, delta omega. Y esta es la, no me acuerdo si la primera o la primera ley de la termodinámica, si no me equivoco. Ya, más probable que me equivoque, pero eso.
¿Cuántas leyes de termo son? Son, creo que dos o tres. ¿Ya? La primera ley, o la ley cero, ¿ya? Ley cero, que establece que si tengo un cuerpo A, ¿de acuerdo? Que está en equilibrio térmico con un cuerpo B, ¿cierto? Están a igual temperatura, ¿ya? Y luego, este cuerpo B también está en equilibrio, ¿cierto? Con un cuerpo C, con otro cuerpo distinto. Entonces, esto implica, ¿cierto? Que el cuerpo A también está en equilibrio con el cuerpo C, ¿ya? Esa es la primera ley o sea, la ley cero de la termodinámica. Es como algo que siempre va a pasar, ¿ya? Sencillito, lógico, exacto, pero alguien tenía que decirlo. Tenían como que sentar las bases, ¿de acuerdo? Después viene la ley uno, ¿cierto? Que dice que la diferencia de energía interna en un sistema va a ser igual a la diferencia de calor más la diferencia de trabajo, ¿ya? Y con esto uno puede sacar todas las relaciones de trabajo y energía, y trabajo y calor, ¿cierto? O transferencia de calor, ¿cierto? Pérdidas de calor, pérdidas de energía, ¿ya? Esto se usa demasiado en los motores, ¿ya? ¿Por qué? Porque los motores, ¿cierto? No son perfectos y lo que hacen es generar trabajo, los motores. Lo que hacen es mover cosas, ¿ya? Pero como nada es perfecto, se va a disipar cierta energía en forma de calor, ¿ya? Se disipa. Y con eso como que podemos ver como que cuando los autos hacen como mucho trayecto, se empieza a calentar el motor y todo eso, ¿ya? O los computadores, ¿cierto? Que transforman energía mecánica, o sea, perdón, energía eléctrica, y de por medio también pierden como calor, ¿ya? Es como cuando están calientes los cables y es peligroso si es que llegan a estar muy calientes porque explotan, ¿de acuerdo? ¿Sería correcto decir cuando los autos hacen mucho? Sí, 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 sí. De hecho, los, los, los autos, ¿ya? Eh, muchas veces se miden con unidades de energía, ¿ya? Como de trabajo. Eh, no, y de potencia, ¿ya? Sobre todo de potencia. Creo que hoy día vieron lo que era potencia, que en el fondo la potencia es igual al trabajo partido en el tiempo, ¿cierto? Y ustedes saben que esto de acá es igual a, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Y esto está dividido en T, pero esto de acá es igual a la velocidad, ¿ya? Entonces es fuerza por la velocidad. Entonces, eh, muchas veces han escuchado de que los autos tienen como caballos de fuerza, de potencia, ya. Por eso mismo, como tienen como trabajo de, o sea, caballos de potencia, o es como se les suele como clasificar a los motores, es como cuánto trabajo pueden hacer en un determinado tiempo, ¿ya? Y con ello pueden sacar como los caballos de potencia, los HP, que generalmente se les llama, ¿ya? O lo otro es esto de acá, como la fuerza necesaria que tienen que ejercer para poder llegar a una cierta velocidad, ¿de acuerdo? Pero eso. Y la segunda ley, que es de la entropía, ¿ya?
La ley de la entropía dice que T de S siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿Ya? En el fondo, esto dice que la entropía total del universo, ¿ya? Siempre va a estar en aumento. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. De hecho, muchas veces no se ve como esto de entropía, porque entra muy poco, ¿de acuerdo? De hecho, entra como más en la parte de química, si es que hacen la mención en química, pero de manera, ¿cómo decirlo?, enfocada a la química, ¿ya? Porque la termodinámica afecta como a todo prácticamente. ¿Ya? Pero eso. ¿Por qué parte de la ley cero? La verdad no sé. Me acuerdo haber preguntado eso mismo. Creo que parte de la ley cero porque es como muy fundamental esta ley. Como que cualquiera lo puede haber dicho. ¿Ya? Es como una base para sentar las leyes de la termodinámica. A partir de esta premisa, uno puede desarrollar como todo lo que viene por acá. ¿Ya? Como eso. Es como para no darle el crédito a alguien porque es como muy sencillo. Pero eso. O eso es lo que pienso yo. Ya. ¿Hay alguna otra duda? No. Ya, súper. Ya, entonces, sí. Entonces, dejémoslo hasta acá. Ya. Vimos pocas preguntas, eso sí. Quería ver una más, pero no sé. No sé. Ya, pero en fin. Y eso, más que nada. Voy a pasar la asistencia. Creo. Uy. No, yo soy pollo. Corre la cosa. Ya, pero en fin. En fin, en fin. Basta, es un genio. Ya, ahora sí. Creo. Ya. Voy a desenchufar esto de aquí. Y voy a probarla. Que era el.díaz@c.cl, contraseña. Eh, no me acuerdo cuál era. Sí, épico, épico. Entonces estamos acá. Vamos a ver resistencia. Crear. Ya, entonces, hoy día solamente vino Felipe. Gracias, Felipe, por apañarme toda esta clase. Y no sé si Anastasia Profe, sí. Aló. No, estamos perdiendo. Chuta. Menos mal que me quedé haciendo la clase. Sí, no se preocupe. La voy a poner asistente. Sergio Chávez. Ya. Y eso, más que nada. Ahora son libres. Editar clase 2. Guardar. Guardar. Listo. Listo, listo. Ya, vaya a ver el partido. Perdón por quitar tanto tiempo. Ya, cuídense, que tengan buena semana. chao, gracias, que esté bien. Igual. Chao, chao.